Continuamos con el Evangelio según San Juan y el tema que nos ocupa todavía es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Parece que Juan hace un énfasis especial en la resurrección del Señor. Y lo hace con el objetivo que nosotros aprendamos, tengamos esa visión evangélica de saber que la resurrección es lo mejor, la mejor noticia que ocurrió en la vida y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo importantísimo, ya que sin resurrección, dije varias veces, nuestra fe sería vana. Por lo tanto, hay una buena noticia, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero que resucitó para que nosotros en el día postrero vayamos a su presencia, ante la presencia del Señor, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo como el que vemos, pero no nos equivoquemos, no será un cuerpo con necesidades físicas, será un cuerpo, repito, glorificado, ¿verdad? Cuerpo que no será netamente espiritual, pero tampoco corporal, un cuerpo glorificado. Y de esta glorificación de nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, hemos visto María Magdalena y otros capítulos donde hemos hablado de ello, pero no hemos hablado de ese encuentro que tiene nuestro Señor con sus discípulos, ¿verdad? El resucitado ante los discípulos, aquellos hombres que estaban escondidos hasta que el Espíritu Santo llega al aposento alto y un cambio cualitativo en sus vidas se produce. No hay miedo, no hay vergüenza. Es lo que algunos dicen, creo que no correctamente, esa operación gratificante, esa experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es que hay creyentes con una categoría y con otras, sino que todos son salvos. Todos han experimentado cómo el Espíritu de Dios ha llegado a su vida, a nuestra vida, a mi vida, a tu vida, pero hay algo que hay que ir avanzando. Hay algo que debemos buscar con ahínco, y es la santificación. Y hay momentos en nuestras vidas que podemos sentirlo, pero en aquel momento el Espíritu Santo, desde ese momento hasta nuestros días, está con nosotros. Él se iría, Él se marcharía, pero yo os dejaré al que consuela, que sería la traducción más verídica, ¿no? Sobre el que consuela, el Espíritu de Dios que está en el creyente. Pero esa manifestación, esa experiencia debemos buscarla en la oración, en el compromiso, en nuestras prioridades. ¿Dónde y en qué lugar está el Señor en mi vida? En aquellos hombres y mujeres que tenían miedo, principalmente los hombres, estaban en su miedo, ¿verdad? Estaba en su incomprensión, entre otros Tomás, que no le creyó, de él hablaremos la semana que entra. Estaban preocupados, estaban miedosos, ahí está también nuestras vidas, y en qué lugar nos encontramos, para sentir verdaderamente el poder de Dios dentro de nosotros.
para experimentar un poquito, aunque sea un poquito, la santificación y el amor de Dios de una manera real y efectiva. En el texto que vamos a ocuparnos en esta tarde se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículos del 19 al 23. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dio paz, le dijo, paz a vosotros. El 20. Perdón, ya me pareció. Empezamos. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 hasta el 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis o guardareis, o por hacer más extenso este concepto, al que no le predicaseis, a quienes remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Aquí encontramos en este texto la prueba infalible, confiable, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue no un espíritu, no, Jesús fue el que se presentó vivo a sus discípulos. Por eso dice la Escritura, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, sin ningún tipo de duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Palabra de Dios. Hemos visto cómo se apareció primeramente a María Magdalena, ¿no? Por medio de María, ella dio las buenas nuevas a los discípulos. No está muerto, ha resucitado. Dio esas buenas nuevas que ellos no esperaban, que ellos desconocían, aunque él había hablado acerca de ello, como decíamos en las semanas anteriores, con respecto al primer sermón sobre esta resurrección de nuestro Señor. Pero él quiso ir personalmente y hablarle y mostrarle no solamente su espíritu, sino también su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo traspasado, sus manos agujereadas por los clavos. Soy yo,
dice, soy yo, ¿verdad? No soy nada especial, no soy una aparición, no, soy yo, el mismo que visteis en la cruz, soy yo, el mismo que comió con vosotros, que os predicó, que os enseñó, el mismo que os animó, el mismo que os dijo cosas que posiblemente no os gustaron. Soy yo, Jesús de Nazaret. Por eso, él tenía que verles para dar testimonio de que no solamente él, sino que ellos también, que nosotros también resucitaremos en el día postrero. En esta ocasión, el Señor se aparece a sus discípulos para confirmar la fe de ellos, una fe que estaba en unos momentos difíciles, allí escondidos, ¿verdad? Tenían miedo. Repito nuevamente, es importante este concepto. Y ver de primera mano, no ya a través de lo que María Magdalena le pudiera haber contado, sino verlo allí, presente, de primera mano, a su Señor resucitado. Ver por ellos mismos el triunfo de la resurrección de su Maestro. Ver cómo el Padre le reivindicó ante ellos y ante el mundo y ante nosotros mismos. El cuerpo no está ahí, ha resucitado, dijo el ángel o los ángeles. A primera vista, Jesús hizo su aparición en el primer día de la semana. Por eso nosotros, los cristianos, desde aquel entonces celebramos el Día del Señor. En latín sería Domino, en nuestra lengua domingo. El domingo, el Día del Señor. El día en el que el Señor se aparece a su iglesia, porque aquellos discípulos componían la primera iglesia. Se aparece al cuerpo eclesial que componía su primera iglesia neotestamentaria. Como veremos, es el día señalado. Por eso, el Señor bendijo ese día. El Señor santificó ese día. Santificó, bendijo ese día en una nueva creación que hizo en la vida de aquellas personas y también en tu vida y en mi vida y en la vida de todos aquellos que han creído en el Señor Jesús como su único Salvador personal y eterno. Hizo ese milagro. Lo bendijo el día del Señor, para que esos hombres y mujeres bendijeran a su vez, adorasen a su vez, alabasen a su vez al Señor y de una manera a Jesucristo, a Dios y a su Hijo Jesucristo, que era la segunda persona y Dios mismo de la Trinidad. ¿Por qué? Porque hizo una nueva creación, una nueva forma de entender la religión, como hasta ese momento habían entendido los judíos. Ya no más sacrificios, no más corderos inmolados, Él es el cordero que fue inmolado, ya no más sacrificio, no más sabbat, no más sabbat, no más sábado. De modo, dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay un requisito, hermano y hermana. Las cosas viejas, continúa estos versículos, las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. Es tan claro, es tan meridiano estas palabras del Señor, que no podemos contestarla, ni yo ni tú,
Siempre fallamos en ese mismo lugar. Vamos avanzando a trancas y barrancas, y si volvemos para atrás, volvemos a avanzar, volvemos para atrás. Él vuelve a cogernos, llevarnos al lugar. Nosotros vamos por vericuetos que nada tienen que ver. Así lo encontramos en el progreso del peregrino, que es también nuestro andar diario. Pero el Espíritu Santo, el amor de Dios, hace que su iglesia, que su esposa, por la cual murió por nosotros, pero de una manera especial y general e íntima por su esposa, la iglesia, la congregación, la asamblea de los justos, de aquellos que fueron hechos justos por medio de su sacrificio y de su resurrección. Allí estaban aquellos hombres asustados, con las puertas cerradas, reunidos en aquella casa. Tenían miedo. Estas ovejas habían sido dispersadas. Ya el Señor lo advirtió en el Antiguo Testamento. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Al ser herido de muerte su Señor y su pastor. El pueblo de Dios se ha visto obligado en muchísimas ocasiones a encerrarse, a esconderse en aposentos para salvar sus vidas. Tenemos, pues, entre otros, los valdenses, ¿no?, allí escondidos en las montañas, en los valles, para evitar la Inquisición y los ejércitos papales. Años y años, generaciones tras generaciones, este pueblo de Dios se vio obligado, pero no por miedo, no en absoluto, sino para poder mantener viva esa llama, la llama de la fe, en sus vidas y en las vidas de sus hijos y de los hijos de sus hijos, y así por generación se mantuvo la fe pura, nítida. Y no es que nosotros fallemos con los nuestros, es que las circunstancias son diferentes. Hoy hay prosperidad, hoy hay cierta seguridad, hoy hay muchas cosas que nos tendrían que acercar a Dios, pero la realidad es que esas cosas nos separan de Dios. Hemos hecho otro Dios al que adoramos, ¿verdad? Y puede convertirse ese otro Dios o esos otros dioses en cosas tan naturales y tan legítimas como los hijos, como el trabajo, etcétera, etcétera, todo lo que compone nuestra vida, ¿verdad? Y así, en realidad, no tenemos tiempo. No solo para no venir adecuadamente a la iglesia, sino, desgraciadamente, para tener una charla con los pequeños cuando se puede tener con ellos. Porque dice el Señor en su palabra que lo que se aprende de niño, después se dice y se cree de viejo. Por eso, aquellos hermanos y otros muchos en la actualidad, principalmente en los países árabes, no están escondidos por miedo a sus propias vidas, sino para permanecer fiel. El Señor no nos pide heroísmos, ni mucho menos. Ellos no tienen miedo. Ellos cumplen con algo importante, y es ser lo que todos somos, administradores de todo lo que tenemos, de todos los dones, porque todo lo que tenemos viene de Dios, y la vida es un don maravilloso de Dios. El Señor no quiere héroes, aunque muchos llegan a ser mártires, que es diferente. Están en esos aposentos no por miedo como los discípulos, sino por miedo a fanatismo religioso de los demás. El Señor Jesucristo se presentó en medio de ellos, alrededor de ellos, y así cumplió físicamente lo que en sentido espiritual
había él anunciado anteriormente en vida, en su vida física. El texto sagrado nos dice que vino Jesús y se puso en medio, no a un lado, no atrás, sino en medio de ellos, mirándole cara a cara, lo cual indica que entró estando la puerta cerrada, pero no era un espíritu, ni mucho menos, pero podía entrar, enseñándonos que el cuerpo glorificado de cada uno de nosotros en el día, Dios quiera que todos estemos en la presencia de Dios, pasará igual. No habrá nada físico que nos interponga, ¿verdad? Él pasó y se puso en medio cuando las puertas y las ventanas estaban cerradas. El cuerpo glorioso y resucitado de nuestro Señor Jesucristo no estaba sujeto a las leyes ni de la gravedad ni de la impenetrabilidad. Es importante conocer esto. Y así nos dice la Escritura en el versículo 42 y 43, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Ese será el futuro para los hijos de Dios. No se perderá ninguno de ellos. Y continúa. Se siembra cuerpo animal, este que vemos, se resucitará con cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hay aquí, para los hijos de Dios resucitados, como nuestro Señor Jesucristo, es una gran noticia. La muerte no se cebará con los hijos de Dios. Ahí no habrá cerraduras que puedan impedir la presencia del Señor Jesús. En aquel momento que Él se le aparece a sus discípulos, no puede haber cerraduras que le impida la presencia del Señor en medio de ellos. En esta aparición sorprendente y maravillosa del Señor Jesucristo. Fijaos bien, el saludo tan familiar, el saludo tan amable que le dice a sus discípulos, les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Paz no era una paz como el mundo la da, no era una paz dentro de una guerra, no era una paz, no era que ellos estuvieran en guerra, que estaría entre ellos mismos, ¿verdad? O entre ellos mismos, no con los demás, sino con ellos mismos, como lo estamos nosotros. Muchas veces esa guerra que tenemos con los demás es la extensión de lo que está pasando en nuestras vidas. Es esa paz que el Señor Jesús les habla, es la paz con Dios, es la paz de nuestra conciencia, es la paz unos con otros, toda clase de paz verdadera, no la paz con el mundo, sino la paz en Cristo y de Cristo, así de sencillo. Esa paz, mi paz os doy, es una expresión clara y terminante, es una manifestación de sí mismo que les hizo a sus discípulos. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entró como un espíritu, pero aparentemente sí, pero no. Hoy la ciencia está muy avanzada y cree en esa posibilidad de que la materia pueda traspasar. No conozco el tema, por lo tanto, tampoco me pongo muy fuerte. Por eso nadie podía desear una prueba más fuerte, más
contundente que las marcas y cicatrices abiertas y las heridas de su cuerpo. Estas heridas mostraban que era él mismo que había derrotado al demonio, a las tinieblas, al pecado, que había derrotado a la muerte en la cruz del Calvario. Mirad mis manos y mis costados, yo he vencido al mundo en su resurrección. Y los discípulos, continúa nuestro texto de hoy, se regocijaron viendo al Señor. Ahora se cumplía lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho hacía escasamente 3 días, ¿verdad? Y les dijo: y os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. Leíamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 22. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. ¿Por qué tenían miedo entonces? ¿Por qué tenemos nosotros miedo a ciertas circunstancias de nuestra vida, ante la enfermedad y ante la muerte? Que podemos tener miedo, ¿cómo no? Son momentos para dirigir nuestra mirada hacia el Señor. Mirar hacia arriba y no mirar tanto hacia abajo, porque abajo no hay soluciones, sino del Señor es la misericordia y los dones. Por eso os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Esto bastó para enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? Jesús tenía que darles, antes de desaparecer en ese tiempo, en esos días que estuvo con ellos, tenía que darles una misión, la misma misión que le da a su pueblo, a sus hijos, hasta el final del mundo, ¿verdad? Hasta su próxima venida. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué? A anunciar esa buena noticia. Que hay salvación, que hay resurrección de entre los muertos, que todos tenemos que resucitar, unos para vida, otros para muerte, unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Así como el Padre me envió, así también yo os envío. Esa era la misión, id y predicar, que había dicho antes, id y predicar el Evangelio a toda criatura, primero empezando por nuestra familia y pasando por nuestra Jerusalén, nuestra Churriana o nuestra Málaga, hasta los confines de la tierra. Yo os envío, dice el Señor. Los envió Cristo a ellos, a sus discípulos. Les encargó que continuaran en el mundo la obra que él había empezado, pero no de cualquier forma, sino armados con el poder del Señor, con el poder de Dios, armados con ese poder. Por eso fueron llamados apóstoles, que quiere decir enviados. La palabra apóstol quiere decir enviado. Pero como les envió Cristo de la misma manera que el Padre le había enviado a Él. Jesucristo no fue un apóstol, ni un profeta. Él fue el mismo Dios humanado. Ellos habían de tomar el relevo de su Maestro, en el mismo lugar donde nuestro Señor lo había dejado. Por eso el apóstol Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cuando aquella iglesia apostólica, que debía ser un bálsamo de aceite, ¿verdad?, eran problemas y muchos más problemas de lo que nosotros podemos tener como iglesia. Mucho más. Mucho pecado, más pecado que nosotros podemos tener, podemos hacer. Pecados que ni se podrían nombrar.
cuando todavía estaba la llama del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ellos tenían, esos apóstoles tenían que enseñar, que hablarle a sus hermanos. Por eso dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Sus padecimientos para él era un gozo, porque esos padecimientos del apóstol Pablo y de los otros apóstoles era contundente en cuanto a sanar el espíritu de sus hermanos, a llevarles por el camino correcto, en momentos en el que Satanás estaba trabajando bien y fuerte en contra de la iglesia, como en nuestros días. No lo olvidemos. No lo olvidemos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, dice el apóstol San Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios. Epístola a los Colosenses, en el primer capítulo, en el versículo 24 y 25. No nos envió, ni les envió a ellos, ni nos envía a nosotros a ser mediadores de la reconciliación, como algunos predican o enseñan. No. Sino nos envió para ser proclamadores del mensaje de la reconciliación, que es muy diferente. Ser portadores de ese mensaje a todo el mundo. Y todo esto proviene de Dios, dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, a todos nosotros, sin excepción, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No para ser mediadores, repito, sino para llevar el mensaje de la reconciliación. Hemos leído estos versículos del 18 al 20 del capítulo 5 de la segunda carta que el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió a sí mismo por Cristo. Quienes recibieren, dice el Señor en su palabra, o rechazaren el mensaje de ellos, el mensaje de nosotros, el mensaje de los apóstoles en su tiempo, estarán rechazando el mensaje de Jesucristo, nuestro Señor. Quienes recibiesen o rechazasen el mensaje de ellos, recibirán el rechazo también del Padre. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así acaba. El Espíritu, que es aliento de Cristo, como dice en la carta a la iglesia de Roma 8:9, que habla del Espíritu de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Le dice a la iglesia de Roma 8:9. El aliento de Dios también simboliza el poder de su ira. Así lo encontramos en el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero el aliento de Cristo, hermano y hermana,
simboliza el poder de su gracia. El aliento de Cristo es amor. El aliento de Cristo es virtud de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Quiera que haya podido llevaros este mensaje de consuelo a vuestras vidas. Que el Señor te bendiga, nos bendiga a todos. Amén.